La información del momento se está produciendo a esta hora en el Poder Judicial porque se están revisando las medidas cautelares del cineasta nacional Nicolás López. Esto debido a una petición que hizo el Ministerio Público. Estamos viendo al fiscal Lamas en pantalla. Esta es la señal que emite el Poder Judicial. Vamos a escuchar esto. Recordemos solamente mencionar que fue cuando se leyó la condena de los 5 años y un día de cárcel para Nicolás López, que la Fiscalía pidió la revisión de medidas cautelares para asegurar su comparecencia a cumplir la condena en caso de que así lo determine la justicia. Escuchemos lo que está pasando en la audiencia. El señor López es un peligro para la seguridad de la sociedad. Estima que constituye un peligro de fuga. La orden de detención es la única forma de hacerlo comparecer de manera compulsiva y evitar estas situaciones que hemos planteado, magistrado. Eso es todo, gracias. Y evitar estas situaciones que hemos planteado, magistrado. Eso es todo, gracias. Bien, gracias. Por el mismo tiempo escuchamos a la parte querellante. Gracias, su señoría. A ver, esta parte comparte la solicitud en los mismos términos que el Ministerio Público, entendiendo que la gravedad de los hechos por los cuales el señor López fue condenado a una pena de 5 años y un día amerita la revisión de medidas cautelares en cuanto a que esta condena, digamos, no es sujeta a ningún tipo de beneficio en cuanto a su cumplimiento. Tal como lo señaló en cuanto a la necesidad de cautela, su señoría, el Ministerio Público señala que efectivamente nos encontramos frente a dos víctimas distintas, por lo cual, tal como lo señala el fallo, el condenado tiene un patrón de conducta abusivo. El fallo se señala latamente cuál es el patrón de conducta del condenado, por lo tanto, habiendo dos víctimas distintas, por el cual fue condenado por dos delitos, esta parte entiende que la necesidad de cautela en cuanto a al peligro para la seguridad de la sociedad se ve verificado. En cuanto a la tercera víctima, el tribunal reconoce que no se condena por un tema de tipicidad. En cuanto al momento de la ocurrencia de los hechos, el hecho por los cuales fue acusado el condenado no eran constitutivos de delito, los cuales al día de hoy sí serían constitutivos del delito de abuso sexual por sorpresa. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos frente a un peligro para la seguridad de la sociedad por parte del condenado. Respecto a la gravedad de los hechos, su señoría, el mismo tribunal en el fallo, digamos, explica latamente cómo la gravedad que implican los delitos sexuales, su señoría, que no nos encontramos frente a un delito contra la propiedad, un delito económico, sino que nos encontramos frente a uno de los delitos más graves que nuestro ordenamiento jurídico entiende en cuanto al bien jurídico protegido. Su señoría, por otra parte, tal como se señaló en la audiencia de veredicto, cuando se solicitó la revisión de medida cautelar, el tribunal no accedió a esta, señalando que la prisión preventiva no podía entenderse como una condena anticipada. Ahora bien, su señoría, ya tenemos un fallo en que condena al señor López a 5 años y un día. Por lo tanto, esta parte entiende que no se trata de una condena anticipada. Estamos previendo la posibilidad de fuga del imputado, del condenado, más bien, y estamos previendo también la comisión, digamos, la no comisión de nuevos delitos. Por lo tanto, su señoría, esta parte entiende que la prisión preventiva es la única herramienta que otorga el ordenamiento jurídico procesal para que el condenado López no se dé a la fuga, no vuelva a cometer nuevos delitos. En cuanto a la caución, su señoría, esta parte adhiere a lo solicitado por el Ministerio Público, que esta no debiese concederse en caso de ser solicitada por la parte de la defensa, toda vez que ha quedado demostrado y de manifiesto a lo largo de todo el juicio oral que el señor López cuenta con los recursos económicos suficientes para cancelar una caución, para evadir, digamos, la prisión preventiva. Numerosos peritos, defensa privada, contratación de una empresa asesora externa de comunicaciones como Imaginación. Por lo tanto, esta parte entiende que una caución no asegura que el condenado no se dé a la fuga en cuanto a que se mantenga, digamos, mientras no se ejecutaría el fallo. Eso es todo, señor. Muchas gracias. El turno de la defensa. Muchas gracias. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Bien.
Gracias. Muchas gracias, magistrado García. Nosotros vamos a oponernos claramente a la solicitud del Ministerio Público y de los querellantes, fundados, su señoría, en una serie de antecedentes. Y me voy a ir refiriendo a cada uno de manera secuencial. En cuanto a la necesidad de cautela, su señoría, quisiera destacar que, como su señoría lo señaló, incluso al darnos la palabra, mi representado tiene desde hace ya varios años 3 cautelares que se han fijado a su respecto: el arraigo nacional, la firma mensual y la prohibición de acercarse a las víctimas, a las que ha dado cumplimiento de manera incuestionable. No ha habido ninguna circunstancia, ninguna incumplimiento, no ha habido ninguna falla en aquello, y eso ha mostrado ser claramente suficiente, ¿no es cierto?, para la necesidad de cautela, para el cumplimiento de los fines de las medidas cautelares, que es la posibilidad de dar cuenta y cumplimiento a los fines del procedimiento. Solo voy a mencionar rápidamente, ¿no es cierto?, algunos hitos en los que él ha participado y que dan cuenta de cómo él ha cumplido invariablemente con sus obligaciones. Antes de la audiencia de formalización, su señoría, que se realizó el 16 de abril del año 2019, hace ya más de 3 años, ¿no es cierto?, y como su señoría también pudo observar en el documento de entradas y salidas del país, él viajó a Argentina una vez que ya había sido notificado de la futura realización de esta audiencia de formalización, y el Ministerio Público había anunciado ya que se iba a pedir prisión preventiva en esa ocasión. Él viaja a Argentina y regresa y asiste a esta audiencia de formalización, que se lleva a cabo en 2 oportunidades, en 2 fechas. El día 16 de abril, momento en el que el Ministerio Público formaliza y solicita la prisión preventiva. Luego se da una incidencia de cautela de garantías, y finalmente el tribunal resuelve suspender la audiencia y retomarla una semana después, el 23 de abril, en donde resuelve no dar lugar a la prisión preventiva, y a esa audiencia, por supuesto, mi representado también asiste. Lo mismo en la Corte de Apelaciones, que confirmó también por unanimidad, ¿no es cierto?, esta decisión del juez de garantía, y también en presencia de mi representado. La audiencia de reformalización en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que se lleva a cabo el 3 de diciembre del año 2019, a la que también asiste presencialmente mi representado, ¿no es cierto?, cuando ya el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y luego el Tribunal Oral, ¿no es cierto?, había adquirido competencia. A todas las audiencias, como su señoría bien sabe, del juicio oral, ¿no es cierto?, que comienza el 16 de marzo, a esta audiencia asiste presencialmente a mi representado y se resuelve autorizar su presencia por vía remota, lo que realice de ahí en adelante, pero asistiendo a todas las audiencias, lectura del veredicto del día 26 de abril, así como de la lectura de la sentencia, donde ya se sabía que había sido condenado por 2 delitos, ¿no es cierto?, del 16 de mayo, también asiste a esta audiencia. Además, independiente de la calificación del tribunal respecto de si es o no constitutiva de la atenuante del Código Penal, sí es claro que él participó durante la investigación en una serie de... Bueno, ahí están los alegatos que se están realizando a esta hora ante el Poder Judicial para un cambio, donde está pidiendo la Fiscalía un cambio de medidas cautelares contra el cineasta nacional Nicolás López, luego que se conociera la condena de la justicia de 5 años y 1 día efectivos de cárcel para el cumplimiento de esa pena, y por lo tanto lo que busca la Fiscalía es asegurar la comparecencia de Nicolás López a la instancia si es que se determina que tiene que cumplir la condena. ¿Por qué? Porque su defensa ya ha anunciado que va a pedir la nulidad del juicio. Se está pidiendo la prisión preventiva de Nicolás López y vamos a ver lo que concluye la justicia durante esta jornada. Hacemos una pequeña pausa comercial a esta hora, regresamos de inmediato con más informaciones.